Bienvenidos otra vez, me llamo Roberto Breaker, evangelista misionero al mundo hispano. Cada domingo tengo un sermón nuevo en ambos inglés y español, entonces quiero estar fiel en hacer esto, ¿verdad? Quiero siempre dar un sermón nuevo cada domingo. Y quiero hablar de esto porque este es un tema muy importante. Yo recibo muchos correos electrónicos de gente que dicen: Don Roberto, pertenezco a tal iglesia o fulana iglesia y ellos predican otra cosa que tú. ¿Y por qué? Pues usualmente es porque ellos no predican la palabra, están predicando sus tradiciones. Y por esto tienen otra doctrina. Para mí la doctrina más importante no es lo que dice una denominación. La doctrina correcta es que dice la Biblia. Y nosotros debemos seguir a la palabra de Dios. No es difícil estudiar la Biblia, es fácil, pero toma tiempo. Entonces, hoy voy a hablar del tema de mezclando la Biblia. Tenía yo un poco de miedo a hablar de esto porque casi no puedo expresar o decir como quiero. En inglés hablé de mezclar la Biblia. Y cuando uno mezcla mal cosas que no deben mezclar y empieza a creer en lo que ha hecho, él se llama mixed up. En inglés, una persona que está engañada o que no entiende bien las cosas es una persona que está mezclada. En inglés dicen mixed up. En español no hace sentido, ¿verdad? Entonces estuve pensando cómo voy a explicar, porque quiero siempre predicar en español la misma cosa que he predicado en inglés. Entonces el mensaje en inglés era mixing up the Bible. O sea, tomando la Biblia y agarrando toda la Biblia, poniendo todo junto. Eso es algo que debemos hacer. Debemos nosotros tomar toda la Biblia y ponerlo en una sola doctrina. ¿Hay un mandamiento en la Biblia que dice que esto es como debemos hacer? En realidad no. En realidad Dios manda que nosotros debemos averiguar. ¿Esto escrito a quién? ¿Esto escrito en cuál tiempo y para quién hablaba? Y siempre debemos cuestionar o preguntar: ¿está escrito esto para mí? Por ejemplo, Dios mandó a uno construir un gran barco, Noé. Bueno, ¿está escrito a nosotros? ¿Nosotros debemos ir a construir un barco nuevo, grande? Pues no. Entonces hay en la Biblia diferentes personas y Dios está hablando en diferentes tiempos a diferentes grupos o personas. Y nosotros debemos entender esto. El mandamiento más importante se encuentra en 2 de Timoteo 2:15. Mi deseo es que vayas conmigo a 2 de Timoteo 2:15. Y aquí la primera palabra es importante. Dice estudia. Estudia. Espero que tu Biblia dice estudia. Si no, tú tienes una Biblia corrupta, ¿verdad? La King James dice study. Y este versículo dice en español estudia. Yo sé que hay muchas versiones de la Biblia en español, pero es muy triste que ellos no quieran usar la palabra buena, estudiar. Porque este es el único mandamiento en el Nuevo Testamento que nos enseña de que debemos estudiar la palabra. Otro día me envió un correo electrónico a alguien diciendo: esa palabra estudia no debe estar en la Biblia. Traducieron mal, dijo. Debe decir procura con diligencia. ¿Procura qué? No, el contexto manda. Está hablando de trazar la palabra de verdad. Está hablando de presentarte a Dios como uno que había estudiado bien a su palabra, que llevó mucho tiempo en aprender de la Biblia. Entonces, para mí la palabra estudia es correcta. Y doy gracias a Dios que tengo la palabra que Dios me quería tener, que Dios quería que tengo. Vamos a leer todo el versículo. Estudia con diligencia presentarte aprobado a Dios. ¿Okay? Dios quiere que con diligencia estudiamos. Esto es mucho trabajo. A veces es mucho trabajo estudiar la Biblia. La Biblia tiene muchas páginas, ¿verdad? Algunos dicen: ay, yo nunca he leído un libro en mi vida. ¿Cómo voy a leer todo este? Bueno, Dios desea que leímos, que estudiamos, que podemos aprender. Y esto es lo que Dios quiere.
Estudia con diligencia, presentarte aprobado de Dios como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Uno que está avergonzado es uno que no sabe lo que la Biblia enseña. Por esto nosotros debemos leerlo para saber lo que la Biblia misma enseña. Que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad. Trazar bien. Cuando yo predico, casi cada vez que predico, mi deseo es trazar bien. Entonces, por esto pongo como un perfil aquí de la Biblia. Y el deseo mío es trazar bien la palabra. En inglés, este versículo no dice trazar. Para mí, uno que habla inglés, esa palabra, no sé si entiendo completamente la palabra trazar. Es un poco diferente en inglés. Porque en inglés dice que divide bien la palabra de Dios. O sea, que hace divisiones. En inglés era más fácil predicar esto, ¿verdad? No sé si lleva la palabra trazar o trazar este sentido de cuando uno está trazando, está haciendo o está mirando las divisiones. Pero en la Biblia hay divisiones. Y lo que Dios quiere es que nosotros entendemos cuáles son. ¿Sabes qué? Dios es un Dios de división. Hasta el principio de la Biblia miramos las divisiones de Dios. En Génesis capítulo 1, versículo 6. Dijo Dios, haya firmamento en medio de las aguas y se separa las aguas de las aguas. Dividir las aguas de las aguas, dice en inglés. Versículo 14. Y dijo, sean lumbreras en el firmamento del cielo para apartar el día y la noche. Apartados, separados. En inglés dice, para dividir el día de la noche. Versículo 18. Para señorear en el día y en la noche y para apartar la luz y las tinieblas. Apartarlos, separarlos, dividir la noche del día. Dividir las aguas. Dividir las tinieblas de la luz. Dios es un Dios de división. Dios hace siempre divisiones. Hasta en la Biblia tiene divisiones, la Biblia. Y lo que Dios desea es que nosotros podemos entender cuáles son las divisiones. Debemos trazar bien la palabra de Dios. Esto debes entender. El problema es, hay mucha gente que no trazan bien la palabra de verdad, que no hacen divisiones. Ellos se mezclan toda la Biblia y no se separan las separaciones o no aparten lo que está en un lado y el otro lado. Ellos quieren poner todo junto y decir, ya estamos bajo de todo. ¿Está correcto? No, nosotros debemos hacer divisiones y entender las divisiones en la Biblia. No sé por qué son así. Pienso que algunos así son porque son perezosos, muy perezosos. Y por esto ni quieren leer la Biblia, por esto no pueden ver las dispensaciones o las divisiones en la Biblia. Otros ni tienen discernimiento, ni pueden pensar. Piensan ellos, toda la Biblia está escrito a nosotros. Bueno, Dios dio la Biblia a nosotros, toda la Biblia, pero no toda la Biblia está escrito para nosotros en el sentido de doctrina para nosotros hoy. Parte de la Biblia es doctrina del otro tiempo, para otro grupo. Parte de la Biblia se aplica en el futuro, en otro tiempo en el futuro. Donde vivimos ahora, en el tiempo de la iglesia, es la doctrina de hoy. Y uno tiene que entender esto para que no hace error, para que no está mezclando la doctrina de la Biblia en una sola doctrina. Esto hace error porque debemos dividir, debemos trazar bien. ¿Me entiendes? Espero que sí. En 2 de Timoteo leímos otra cosa. 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos 7 a 9. Hay muchas denominaciones en el mundo que dicen que son cristianos y tienen su doctrina muy mala. Porque no trazan bien, que no dividen bien la palabra de Dios, no estudian y por esto están siguiendo a su religión en vez de la Biblia. Muchas religiones inventan sus propias doctrinas. ¿Es la verdad lo que enseña tu iglesia? ¿Cómo puedes saber si no lees a la Biblia, no estudias?
Según Timoteo 3:7 nos dice, siempre aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Así son tales que no trazan bien. Dice versículo 8, y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corrompidos de mente, reprobados en cuanto de la fe. Versículo 9, mas no irán muy adelante porque su locura será manifiesta a todos como también lo fue a de aquellos. Y entonces el apóstol Pablo está dando advertencia, diciendo, mire, hay gente que están estudiando y aprenden, pero no aprenden la verdad porque no trazan bien la palabra. No miran a las divisiones en la Biblia. Y esas personas comienzan su propia tradición y llaman a sí mismo cristiano, pero ¿qué son? Como dice aquí, como aquellos dos mencionados, ellos son los que resisten la verdad. Son reprobados, tienen locura, versículo 9. Y esto miramos en el mundo. Hay muchas denominaciones que dicen que son cristianos, pero cada uno enseña otra cosa. Y cuando investigamos a sus enseñanzas, muchas veces estamos espantados, ¿verdad? Con boca abierta. ¿De veras creen esto ustedes? ¿Por qué? Porque lo hallé en la Biblia. Ok, pero ¿a quién estaba escrito? Muchos ir hacia atrás en la Biblia. Por ejemplo, uno en la Biblia se casó con su hermana. ¿Ok? Abraham se casó con Sarai. Y la Biblia dice que ellos tenían en común un pariente. No me acuerdo si tenían el mismo mamá o el mismo papá. Pero eran hermanos y se casaron. Bueno, uno puede ver a esto y decir, si ellos hicieron, yo también puedo casar con mi hermana. No estás trazando bien. Esto era en aquel tiempo, algo que Dios permitió. Pero bajo la ley de Moisés, Dios dijo, no está bien casar con tu hermano o hermana. Entonces uno puede, hay mucho en la Biblia, uno puede agarrar lo que desea de la Biblia para comenzar su propia religión. Pero esto no es trazar bien la palabra de verdad. Esto es mezclar lo que ellos desean de la Biblia en su propia doctrina. Y esto no debe ser. Debemos tener la doctrina sana y solo podemos llegar a cuál es la doctrina sana para nosotros hoy por medio de trazar bien la palabra de verdad. Hay gente que siempre están aprendiendo pero nunca aprenden la verdad porque no trazan bien. Ellos son de un grupo o una denominación y ellos quieren seguir a lo que su denominación o grupo enseña en vez de lo que la Biblia enseña. Quieren ellos seguir a tradición en vez de la Biblia. Pero ¿qué debemos hacer? ¿Seguir a lo que otros dicen o seguir a lo que la Biblia dice? Nosotros debemos seguir a la palabra de verdad. Tengo en YouTube un video que se llama Cómo trazar bien la palabra de verdad. Tengo otro mal trazando la palabra de verdad. Yo te recomiendo ver estos videos si quieres aprender más de cómo trazar bien la palabra de verdad. Pero hoy mi deseo es mostrarte los que son los más comunes errores entre iglesias hoy en día. El error que hacen todos en común es que no trazan bien. Y por esto están mezclando cosas que deben ser apartadas. Están tomando cosas de la Biblia y mezclándolos cuando la Biblia dice, no, hace la división. Debes entender que esto era en aquel tiempo, esto en otro tiempo. Esto para judíos, esto para nosotros. Cosas que no deben mezclar, están hoy en día mezclando de la Biblia y haciendo su propia denominación y tienen falsa doctrina por hacerlo. Mi deseo es enseñarle hoy cómo bien entender, bien trazar la Biblia, no mal trazar. Entonces el primero, le voy a dar un ejemplo, son los que cuando vienen a la Biblia dicen, toda la Biblia es igual. No hay lo que se llama dispensaciones. Hay en este mundo, y yo he conocido gente así, hasta predicadores que dicen, yo no creo en lo que la Biblia habla dispensación. Entonces ellos están muy en contra de la enseñanza que existen en la Biblia dispensaciones. Entonces ellos dicen, toda la Biblia es igual y en la Biblia todos son salvos en la misma manera. Cuando uno habla así, yo digo, ay,
esta es una persona que no sabe ni nada. La Biblia no es así. La Biblia es un libro escrito a través de, ¿cómo era? 1600 años o algo así. Y escrito la Biblia, habla a un grupo en un tiempo, otro grupo en otro tiempo. Parte de la Biblia aplica a nosotros hoy en día, otras partes fueron para otros tiempos atrás. Toda la Biblia es dado para nuestro entendimiento, pero la doctrina en la Biblia, algo es para otros, y lo que es de nosotros hoy es de Pablo. Y yo voy a hablar de esto un poco más adelante. Y nosotros debemos entender, ya no podemos tomar toda la Biblia y mezclarlo junto. Debemos trazar bien y hacer las divisiones. Y los que no quieren trazar bien, hablan diciendo, no creo en dispensaciones. Ellos que hablan así, hacen un error. No están siguiendo la palabra de Dios. La Biblia claramente enseña que hay dispensaciones o diferentes periodos de tiempo en que Dios está trabajando con diferentes personas en diferentes tiempos. En Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2, miramos claramente esto. Dice, Hebreos 1, 1 y 2, Dios que habló muchas veces y en muchas maneras. Y en otro tiempo, dispensaciones son diferentes tiempos en que Dios trabajaba con otros grupos, en otra manera. Y dice, Dios que habló muchas veces y en muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. 2. Nos ha hablado en estos postreros días por su Hijo, a quien puso heredero de todas las cosas, por quien también hizo los mundos. Está diciendo, mire, a través de la Biblia Dios trabajó en diferentes maneras con diferentes personas. Hasta que llegó Jesús y Jesús habló y dijo, desde ahora y adelante es como así. Y llegamos a otro que se llamaba Pablo. Y Dios dijo a Pablo, Pablo, vaya a decir al mundo que es así ahora. Entonces Dios cambió poco algunas cosas. Enseñando una cosa a un grupo en un periodo de tiempo. Y en otro periodo de tiempo, hablando con otro grupo, en otra forma, en otra manera, dijo, hay que hacerlo así, hay que hacer tal cosa. Esto se llama dispensaciones. La palabra dispensación está en la Biblia 4 veces. Yo no entiendo cómo puede ser un predicador uno y decir algo tan nefando, ¿verdad? Tan feo, como no existen dispensaciones en la Biblia. Esto es un dundo, un sonso, ¿verdad? Un bobo, en Honduras dicen un bobo. Es un bobo, no sabe nada de lo que está diciendo. Uno que dice, no existen dispensaciones en la Biblia. Pero he conocido muchos. Y hay muchas denominaciones que hablan así. Ninguna dispensación hay en la Biblia. Pero la Biblia dice que sí. Miramos a las 4 veces que viene la palabra dispensación. Primero de Corintios 9, 17. Dice, por lo cual si hago esto la voluntad, galardón tendré, mas si por fuerza la dispensación del evangelio me es encargado. Pablo está hablando diciendo, Dios me dio el evangelio. Dispensar es dar. Dios dio a Pablo el evangelio que él debería predicar al mundo para que el mundo pudiera ser salvo. Dio Dios a él en este tiempo. No era el evangelio en los tiempos pasados. Ahora es. Estamos en la dispensación de la gracia. En la dispensación del evangelio. Efesios 1:10. Efesios 1:10. Mire lo que dice. Que la dispensación del cumplimiento de los tiempos juntaría en uno todas las cosas en Cristo, así las que están en el cielo como las que están en la tierra en él. Algunos dicen, no, la dispensación, sí, la palabra existe en la Biblia, pero no hay dispensaciones, no existen dispensaciones como periodos de tiempo. Y yo leo Efesios 1, dice que en la dispensación del cumplimiento de los tiempos está la palabra tiempo conectado con dispensación. Yo tengo un video en YouTube que se llama Dispensaciones. Te recomiendo ver a este video porque habla de los periodos de tiempos diferentes en que Dios trabajaba con hombre o con grupo o con familia
Y hay, si no me equivoco, 7 dispensaciones en total. Y es diferente como Dios trata con los hombres bajo de cada dispensación. Y es importante que aprendimos esto. Efesios 3:2 es la tercera vez que miramos la palabra dispensación. Dice, si es que habéis oído de la dispensación de la gracia de Dios que me ha sido dada para con vosotros, que por revelación Él me dio a conocer el misterio, como antes escribí en breve. Bueno, aquí está un misterio escondido, ¿verdad? Una revelación hizo Dios a Pablo dar un misterio que nadie sabía antes. Entonces, es importante entender, hay dispensaciones. Dios dispensó a él la gracia para que él pudiera ir y predicar. Dispensación de gracia. Bueno, estamos ahora en el tiempo de la iglesia y es un tiempo de la gracia porque somos salvos por la gracia. Muchos dicen que esto se llama la dispensación de la gracia. Colosenses 1:25, la última vez que dice dispensación, de la cual yo soy hecho ministro según la dispensación de Dios, la cual me es dada para vosotros para que cumpla la palabra de Dios. Dios hizo la dispensación del Evangelio. Dispensó Dios gracia a Pablo y el Evangelio que él debería predicar. ¿Cuál es? Bueno, ¿sabes qué? Se llama el Evangelio de la gracia de Dios. Interesante. Entonces, esto es lo que debemos predicar hoy. Somos salvos por el Evangelio, pero dispensaciones, qué importantes son las dispensaciones. Otra cosa es que hay gente que no hacen la división entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Esto es algo que debemos hacer. La Biblia dice en 2 de Timoteo 2:15 que debemos trazar bien la palabra de verdad. Esto significa que hacer divisiones, como dice en inglés. Ok. Según la palabra de Dios, la división más básica en toda la Biblia, y muy claro ver, es la división entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento es después de Cristo. El Antiguo Testamento es antes de Cristo. Y lo hice en inglés, perdón. En español, antiguo, no, en inglés, old. Antiguo Testamento. La división más básica en toda la Biblia es Antiguo y Nuevo Testamento. Son diferentes, no son lo mismo. Por esto se llama Antiguo y Nuevo. Pero hay gente que dicen que son cristianos, que quieren tomar el Antiguo aquí y quieren tomar el Nuevo aquí. Es decir, no importa si son diferentes, vamos a mezclar los dos. Y vamos a poner a nosotros mismos bajo ambos. ¿Cómo es posible hacer esto? ¿Qué tal si tú vas al banco y tú pides del banco, mire, yo quiero comprar casa, yo necesito, no sé cuánto, $100,000 para comprar mi casa o algo así? Y el banco dice, ok, vamos a hacer un acuerdo, aquí estamos prestando y tú estás abajo de este acuerdo que tú tienes que pagar lo que estamos dando como préstamo, ¿verdad? Ok, esto será un acuerdo con el banco. Ahora algún día, después de haber despertado, tú dices, ¿sabes qué? Ya no tengo trabajo, yo no puedo pagar al banco tanto. Yo necesito pagar, no sé, $500 cada mes o algo así. Entonces tú vas al banco otra vez y tú dices, mire banco, ya no puedo pagar. Yo no quiero perder mi casa, pero no puedo pagar. Y el banco dice, vamos a hacer un nuevo acuerdo en que ahora tú pagas $250 cada mes con un poco más de interés. Y tú dices, bueno, está bien, vamos a hacer el acuerdo nuevo. Ahora ya estás abajo tú del nuevo acuerdo, no el antiguo. ¿Quién va a pensar? Es mejor que pago los dos. Ok, entonces yo voy a pagar $750 cada mes. No. El acuerdo primero que existe
ya se terminó cuando existe el nuevo acuerdo. Pues en la Biblia es igual. Dios trabajaba con Israel, comenzó con Moisés, y Dios dijo, mire, esto es el convenio con Israel, con Moisés. El convenio o el pacto o el testamento. Vino el Señor Jesucristo a hacer nuevo testamento, un testamento nuevo. No es el mismo testamento. No podemos estar bajo ambos. Solo estamos bajo el nuevo, no el antiguo. Pero hay denominaciones enteras que ni entienden eso. Y ellos dicen, no, todavía estamos bajo del Antiguo Testamento. Mentira, mentira. Hay una división. Están mezclando lo que no se mezcla. No debe mezclar. No se debe mezclar. Bueno, Hebreos capítulo 9, quiero mostrarte cuándo empezó el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento dice en Hebreos 9, 15 y 16. Y por esta razón, Él es el mediador del Nuevo Testamento para que interviniendo muerte para la redención de las transgresiones que había debajo del primer testamento, los que son llamados reciben la promesa de la herencia eterna. ¿Ok? ¿Qué dice? 16. Porque donde hay testamento, necesario es que intervenga la muerte del testador. Un testamento empieza con la muerte del testador. Ok, Cristo Jesús murió en la cruz, derramó su sangre. Cuando Él murió en la cruz, esto empezó el Nuevo Testamento. Ya es nuevo la manera en que Dios trabaja con los hombres. No es igual que antes. Ahora otra dispensación, otro periodo de tiempo, otra manera en que Dios trabaja con nosotros hoy en día. Y ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Por favor, venga a 2 de Corintios. La Biblia habla de esto claramente. 2 de Corintios 3:14. Algunas iglesias dicen, todavía estamos bajo el Antiguo Testamento. ¡Mentira! Estás mezclando dos cosas que no deben mezclar. No se deben mezclar. 2 de Corintios 3:14 dice, mas las mentes de ellos fueron cegados, hablando de Israel. Porque hasta el día de hoy queda el mismo velo sin ser quitado en la lectura del Antiguo Testamento. Oiga bien, el cual velo es quitado en Cristo. Está hablando de Moisés y el Antiguo Testamento. Y dice que según el Nuevo Testamento, el Antiguo es quitado. Ya no estamos bajo el Antiguo Testamento, ya está quitado. Estamos bajo el Nuevo. A ver si recuerdo cuál versículo era que leí en inglés. Yo pienso que era 2:15 en Efesios. Efesios 2:15. Sí, así es. Miren lo que dice Efesios 2:15. Habiendo abolido en su carne la enemistad, aún la ley de los mandamientos contenidos en ordenanzas, para formar en sí mismo de los dos un nuevo hombre, haciendo paz. Está hablando de Jesucristo, cuando Él murió en la cruz. Y mire lo que dice, que Él había abolido en su carne la enemistad de la ley. La ley ha sido abolido en Cristo. Ya no estamos bajo la ley. Ya estamos en otra dispensación, bajo el Nuevo Testamento, y ya no podemos ir otra vez, estar bajo del Antiguo. Pero muchas iglesias quieren mezclar los dos y dicen, no, es ambos. Somos salvos por ambos. Mentira. Es mal lo que hacen. No entienden bien. Tengo un video en YouTube que se llama Antiguo Testamento versus Nuevo Testamento. Te recomiendo ver esto por más versículos. Me gustaría darte otro aquí, ¿verdad? 2 de Corintios 3:6. Dice, el cual también nos ha hecho ministros suficientes del Nuevo Testamento. Hoy en día estamos del Nuevo Testamento. El que es un predicador debe ser predicador del Nuevo Testamento, no del Antiguo. No es decir que no podemos leer el Antiguo Testamento. Sí, debemos leer toda la Biblia. Pero no estamos bajo el Antiguo para ser salvos. La salvación es por el Nuevo. Y habla ahí en versículos 7, 8 y 9 de esto. Y cómo lo que dice el versículo 7. La cual se había de acabar.
hablando de Moisés y la ley. La ley se había de acabar. Algún día la ley tenía que terminar. Cuando murió en la cruz, Cristo Jesús dijo, terminado es. ¿Qué terminó? La ley. Ya no estamos bajo de la ley, esta dispensación. Estamos bajo otro testamento, otro pacto. Hebreos capítulo 10, versículo 19. Me gusta lo que dice aquí. Hebreos 10, versículo 19. Así que, hermanos, teniendo confianza para entrar en el lugar santísimo, ¿por qué? Por la sangre de Jesús. La sangre de Jesucristo cambió todo. Ya somos salvos por otra forma. Ya no es por la ley, es por fe. 20. Por un nuevo camino y vivo, el que consagró para nosotros por el velo, es a saber, por su carne, teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Acerquémonos con corazón verdadero en plena certidumbre de la fe. Es la fe que salva hoy en día, no las obras de la ley. Fe es el camino nuevo, es el Nuevo Testamento. Ya no estamos bajo la ley y las obras de la ley para ser salvos. Todo cambió con el derramamiento de sangre de Cristo Jesús. Yo no voy a mezclar los dos. Yo voy a hacer esta división firme porque lo veo claramente en la Biblia. ¿Y tú? Miramos número 3. La ley y la gracia. Algunos mezclan la ley con la gracia. Y equivocados son en mezclar los dos. Muchos hacen esto. Los que hacen esto más que todos los que se llaman los séptimo día adventistas. Tú puedes hablar con ellos y ellos dicen, no, todavía estamos bajo de la ley. Está bueno lo que Cristo hizo, pero no estamos bajo de la ley. ¿Enseña la Biblia esto? ¿Debemos mezclar la ley con la fe? ¿La ley con la gracia? Yo tengo un video en YouTube que se llama La ley versus la gracia. Doy muchos más versículos ahí, pero voy a dar algunos pocos aquí para que puedas entender. En trazar bien la palabra de Dios, miramos claramente que no debemos mezclar la ley con la gracia, porque no se mezclan. Son diferentes. Deben ser separadas. Romanos 6, 14, ¿qué dice? La pregunta es, ¿estamos bajo la ley o la gracia? 6:14 de Romanos dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, porque no estáis debajo de la ley, sino debajo de la gracia. Dice claramente, no estáis debajo de la ley. Muy claro, ¿verdad? Muchos preguntan, ¿pero estamos bajo la ley? ¿Sí o no? Y una denominación dice, sí, Cristo murió y qué bien, pero tú tienes que obedecer la ley para ser salvo. Y la Biblia dice, no estamos bajo de la ley hoy. En aquel tiempo sí, ahora no. Pero muchos no entienden y por esto quieren mezclar todo. No debemos hacer esto, debemos hacer las divisiones básicas y importantes. Romanos capítulo 3, empezando versículo 19. Dice, pero ya sabemos que todo lo que la ley dice, a los que están bajo la ley lo dice, para que toda boca se tapa y que todo el mundo se tenga por reo delante de Dios. La Biblia dice que todos los que están bajo la ley, fueron bajo la ley. Nosotros somos aquellos, estamos bajo la ley nosotros. Pero versículo 20 dice, por tanto, por las obras de la ley, ninguna carne se justificará delante de él, porque por la ley es el conocimiento de pecado. Está diciendo, no estamos bajo la ley. La ley no puede justificar a nadie, la ley no puede salvar. Versículo 21, mas ahora sin la ley la justicia de Dios se ha manifestado. ¿Cómo? Sin la ley, no con la ley, sin la ley. Hoy estamos bajo la gracia, no la ley. La justicia de Dios se ha manifestado, siendo testificado por la ley y por los profetas. 22. La justicia, de Dios por la fe de Jesucristo, para todos y sobre todos los que creen, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. 24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, por la redención que es en Cristo Jesús. Salvos por la gracia, no por las obras de la ley. Al cual Dios ha propuesto por propiciación. ¿Por qué? Por la fe en su sangre. Es confiar en la sangre. Todo es de la sangre de Cristo, la importancia de la sangre. Y dice aún más en versículo
27. ¿Dónde pues está la jactancia? Excluida queda. Porque, ¿por cuál ley? ¿De las obras? No, sino por la ley de la fe. Oiga bien el versículo 28. Así que concluimos ser el hombre justificado por fe, sin las obras de la ley. La ley no puede salvar ni a un caballo muerto hoy en día. No podemos ser salvos por la ley. Salvación es por la fe. Romanos 10:4, porque Cristo es el fin de la ley para justicia a todo aquel que cree. Salvo por fe. Y cuando nuestra fe está en Cristo Jesús, ¿sabes qué? Tenemos salvación, vida eterna. Y no vino por la ley, vino por la fe. La salvación es por la fe. Y haber aceptado al Señor Jesucristo como nuestro Salvador, Él es el fin de la ley. Ya no estamos bajo la ley. Para los que todavía no creen, vamos a Romanos capítulo 7. Romanos 7, 1 al 4. Ignoráis, hermanos, pues hablo a los que saben la ley, que la ley tiene dominio sobre el hombre entre tanto que vive. Porque la mujer que está sujeta al marido, mientras él vive, está obligada a su marido por la ley, mas muerto el marido, ella está libre de la ley del marido. Así que viviendo el marido se llamará adúltera si fuera de otro varón. Mas si su marido muriere, es libre de la ley, de tal manera que no será adúltera si fuera de otro marido. Ahora mire el versículo 4 lo que dice. Así también vosotros, hermanos míos, sois muertos a la ley por el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, es a saber, del que resucitó de los muertos, para que fructifiquemos a Dios. Mire lo que dice aquí. No estamos atados a la ley. No, estamos la novia de Cristo. Cuando somos salvos, ya estamos con Cristo, no la ley. Y si uno dice que es un cristiano y quiere ir todavía bajo la ley, ¿sabe qué está haciendo? Comete aquel adulterio, dice la palabra de Dios. Es un adúltero porque quiere otro en vez de Jesús. Qué horrible, ¿verdad? Pero la Biblia habla así. Estamos muertos a la ley. Ya estamos con Cristo y salvo por Cristo, no por la ley. La Biblia está diciendo claramente, tú no puedes mezclar la ley con la fe. No puedes mezclar la ley con la gracia. Es uno o el otro. Tú tienes que escoger. Si su deseo es seguir a Cristo y ser salvo por Él, ya estás salvo. Si quieres ir bajo la ley, estás negando a Cristo y ya estás perdido. Hay que hacer esta división. Vino el Señor Jesucristo para terminar la ley. Otro quería dar, número 4, y esto es los que mezclan la profecía con lo pasado, lo que había pasado. No voy a hablar mucho de esto, ¿verdad? Solo quiero mencionarlo y ir más adelante al otro. Pero vamos a Revelación. Vamos a Revelación capítulo 1, versículo 1. Hay gente que quieren decir que la Biblia era un libro de profecía, pero hoy no. Yo no sé cómo pueden predicar así, pero he escuchado de gente que dicen, mire, la profecía sí había en la Biblia, pero ya se cumplió todo. Y yo he escuchado de gente que dijeron una cosa que ni idea cómo pueden enseñar una cosa tan nefanda. Pero yo he escuchado de gente que dice, mire, 70 después de Cristo, todo el libro de Revelación había pasado. Entonces ellos miran a lo que pasó a Israel. En 70 después de Cristo, Israel fue echado completamente de Israel y asolado fuera. Entró un varón y se sentó ahí y hizo cosas que resuena casi igual que dice el libro de Revelación. Pero ¿sabes qué? El libro de Revelación o Apocalipsis ni fue escrito hasta ¿cuál año? Escrito entre 80 hasta 90 después de Cristo. ¿Cómo puede uno enseñar que todo lo que está escrito en Revelación ya había pasado antes de 70 después de Cristo, cuando aquel libro ni fue escrito hasta 80, hasta 90 de Cristo?
Por esto no quería tomar mucho tiempo en esto, pero yo he conocido gente que me dijeron, Don Roberto, yo soy uno que cree que el libro de Revelación, la profecía escrita ahí, ya había pasado en la vida de Juan, o antes. Y esto ya se pasó, entonces dicen ellos, todo lo que está escrito en Apocalipsis o Revelación es algo ya pasado, no es profecía de las cosas que habían de venir. Y yo digo, mire tú, eres mezclado en la cabeza. Tú no entiendes nada. Tú estás mezclando cosas que no deben estar mezcladas. ¿Qué dice el primer versículo de Revelación? 1:1 dice la revelación de Jesucristo, la cual Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder presto. ¿Ok? Deben suceder. Deben pasar en el futuro. Si fue escrito en 80 hasta 90 después de Cristo, está hablando de un libro de profecía. De cosas que habían de venir en futuro. ¿Cómo puede decir uno? Yo creo que todo el libro de Revelación ya se pasó, cuando ni fue escrito hasta 10 o 20 años después, que lo que ellos dijeron era el cumplimiento de la profecía. Por esto no quería hablar mucho de esto, pero yo digo, ¿qué sonso, qué dundos son los que hablan así? Pero sí existen, quizás algún día tú vas a conocer uno que dice, nosotros creemos en mi iglesia que todo el libro de Revelación ya se pasó años atrás. Bueno, así son aquellos. Han tomado algo y mezclado algo que no debe ser mezclado. Pero la Biblia dice que es futuro todavía todo el libro de Revelación. Daniel 12:4 dice, tú empero Daniel cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo de fin. Pasarán muchos y multiplicaráse el conocimiento. El libro de Daniel tiene mucho en común con el libro de Revelación. Y la Biblia nos enseña que el libro de Daniel habla de las cosas en el futuro, en los últimos días. No tengo tiempo a hablar de esto, pero mucho que está escrito en Daniel, otra vez Dios dio en Revelación. Y habla, dice, de las cosas de los últimos días. Debe ser entonces el libro de Revelación hablando de las cosas futuras. Y como uno puede tener una iglesia y enseñar en su iglesia, ya pasó todo lo que está escrito en el libro de Revelación. Yo veo a uno que no sabe nada. Uno que está mezclando y no entiende bien. Ok, otro, número 5. Hay otros que mezclando la Biblia y mezclando cosas que no deben ser mezclados, que no trazan divisiones, o trazan bien, no hacen divisiones, son aquellos que no miran la diferencia entre Jesús y Pablo. Y lo que ellos hacen es que ellos mezclan las palabras de Jesús con las palabras de Pablo. Y quieren decir, todos se aplican a nosotros hoy en día. ¿De veras? Bueno, ¿qué dijo el Señor Jesucristo? Yo predico de las palabras de Jesús muchas veces, pero con el entendimiento que cuando Jesús hablaba, estaba hablando solo a judíos. Algunas cosas que dijo el Señor Jesucristo ni puedo aplicar a mí hoy en día porque no son para la iglesia. Otras cosas que dijo Él son buenas para predicar hoy. No tiene que trazar bien y entender. Por ejemplo, Jesucristo dijo, si tu ojo derecho te ofende, quítalo y échalo fuera. ¿Cómo? Jesucristo dijo, si tu mano derecha te ofende, córtalo y échalo fuera. Pero Pablo nos dice, estamos en un tiempo de gracia. ¿Resuena como gracia para usted hacer tal cosa? Para mí no. ¿De quién hablaba? ¿A quién hablaba el Señor? A los judíos. Cuando vino el Señor Jesucristo, Él vino solo para la nación de Israel y solo predicaba a judíos. Dogmático era cuando dijo esto. Mateo 15:24. Y Él respondiendo dijo, ¿quién? Jesús. Jesús dice, yo soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Solo a Israel vino Jesús y solo predicaba a ellos.
Por esto es difícil tomar todo lo que Cristo Jesús predicó y decir que todo aplica a nosotros. Jesucristo vino predicando el evangelio del reino. ¿Cuál es el reino? 1000 años, el milenio. Mucho que predicó el Señor Jesucristo era de este reino. Pero los judíos rechazaron a su Mesías y por esto Dios llamó a Pablo para ir a los gentiles. Entonces es muy importante entender la diferencia entre el ministerio de Jesús y el ministerio de Pablo. Jesús aquí, Mateo 15:24, dice que Él vino ¿a quién? Vino a Israel. ¿Cuál era el propósito del ministerio de Pablo? Romanos 11:13 dice, porque a vosotros hablo gentiles, por cuanto a la verdad yo soy apóstol de los gentiles. El apóstol Pablo mismo dice de su boca que su ministerio era apóstol a los gentiles. Apóstol. Esto era el propósito, el por qué Dios envió a él. Quería Dios que él predica a los gentiles. En Romanos 15 tenemos otro. Romanos capítulo 15, versículo 8. El apóstol Pablo dice lo que era el trabajo de Jesús. Romanos 15:8, digo pues que Jesucristo fue ministro de la circuncisión. ¿Quién es la circuncisión? Los judíos. Por la verdad de Dios para confirmar las promesas hechas a los padres. Ahora versículo 16. Contraste da el apóstol Pablo. Para que sea yo ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios, para que la ofrenda de los gentiles les sea acepta siendo santificada por el Espíritu Santo. Hay algunos que quieren que mezclar todo. Pero no, debemos trazar bien. Antes que murió Jesucristo era todavía Antiguo Testamento. Muchas de las palabras de Jesucristo son todavía Antiguo Testamento. Pablo es nuestro apóstol. Sus epístolas son escritas para nosotros. Tengo un video en YouTube que se llama Jesús versus Pablo. Es algo que puedes ver para entender más información de esto. Otra cosa que confunden muchos es el libro de Actos o Hechos. Entonces, Hechos o Actos. Y ellos no trazan bien a este libro. El libro de Actos o Hechos es un libro de transición. El libro de Actos tiene un cambio pasando. Y miramos claramente la transición. Empieza Actos con judíos, con los apóstoles de Jesucristo, yendo a judíos. Sí, siempre quería poner en inglés. Apóstoles. Ahí había Pedro, ¿verdad? Pero mientras que estamos leyendo el libro de Actos, miramos que empieza con judíos, pero termina con gentiles. Empieza con Pedro hablando de él, termina hablando con Pablo. Comienza con Israel, pero termina con la iglesia y la importancia de la iglesia. El libro de Actos es un libro de cambio y tú tienes que entender por qué había una transición o el cambio. Porque Israel rechazó a su Mesías Jesucristo. Entonces Dios usaba a los apóstoles ir a Israel, dar otra oportunidad que todo Israel puede aceptar a su Mesías. ¿Y qué tal? Rechazaron. A Actos capítulo 7 apedreaban a Esteban. Entonces Dios dijo, ok, ya. Si los judíos no me quieren, yo voy a los gentiles. Por esto tenemos el cambio de Pedro a Pablo. Ahora, Pedro fue a un gentil y otros gentiles a una vez, que se llamaba Cornelio y los que estaban con él. Predicaba Pedro a Cornelio y después se fue. Ninguna otra parte de la Biblia leímos a Pedro yendo a gentiles. No existe. Una vez, no más. Pablo es quien fue a los gentiles. Donde viajaba Pablo, primero buscaba judíos. Cuando ellos no aceptaban, fue a los gentiles. Hasta el fin de su ministerio, Pablo dijo, mire, hasta ahora y adelante solo a los gentiles porque los judíos no quieren nada de Dios.
Y nos explican en Romanos capítulo 11 cómo Dios terminó con los judíos y ahora está con los gentiles predicando para provocar a ira a los judíos. Y miramos que el libro de Actos es un libro de transición o cambio y que termina con el rapto y después del rapto otra vez Dios va a trabajar con su nación de Israel. Pero ahora Dios no hace nada con Israel. Ahora Dios está salvando a gentiles. Y tú debes entender a esto. Ahora no me queda tiempo a hablar de todo esto, pero el libro de Actos es un libro de transición. Me gustaría que vas a YouTube y tengo ahí muchos videos. Uno se llama ¿Por qué no soy pentecostés? Tengo otro que se llama Entendiendo el libro de Actos. Otro tengo que se llama ¿Hay apóstoles hoy? Y otro tengo la doctrina de los apóstoles y hablo de este cambio. Tú no puedes agarrar todo el libro de Actos y tratar de mezclar todo a la iglesia hoy. No funciona. Parte del principio era para solo judíos. Por ejemplo, había señales. Habían señales. Y los judíos pudieran, ¿cómo es la palabra? Sanar. Tenía milagro de sanación. Pero miramos en Timoteo, segundo de Timoteo 4:20, Pablo, el que tenía este don de sanar a otros, según Actos 19, 11 y 12, perdió este don y ya no tenía. Porque dice en segundo de Timoteo 4:20 que Pablo tenía que dejar a otro enfermo en tal lugar. ¿Por qué? Porque habían sanaciones y milagros en el principio, pero cambió en que no hay. Porque en 1 Corintios 1:22 la Biblia enseña claramente que los judíos necesitan, piden señal. Los judíos no creen nada si no miran con sus ojos, porque son muy carnales, tienen que ver para creer. Los gentiles no. Pablo dice, nosotros por fe, no por vista, somos salvos. Entonces al principio Dios fue a los de Israel, los judíos, y tenía que tener señales. Miramos a Pablo y su ministerio y perdió Pablo esta habilidad de sanar a otros y los milagros. No necesitaba porque ahora Dios está salvando gentiles y salvos por fe, no por vista. Bueno, no me queda tiempo a hablar de esto. Me gustaría, pero hay entre el mundo carismático, pentecostés, que están muy equivocados porque ellos no pueden discernir, no pueden trazar bien, entender el cambio en el libro de Actos. Otra cosa y la última cosa, hay gente que no pueden ver la salvación. Y ellos, por medio de no trazar bien la palabra de Dios, ellos piensan que la salvación no es solo por fe, como dice el apóstol Pablo hoy. Ellos quieren poner todo junto y mezclar todo y decir, ¿sabes qué? Un poco de fe y poco de obras, ya mezclamos y ya somos salvos. No debemos mezclar lo que no se debe mezclar. Nosotros debemos trazar, hacer divisiones, entender. Tengo un video en YouTube que se llama Obras versus Fe. Tú también puedes ver esto. Pero la Biblia dice que nosotros estamos hoy en día en esta dispensación. No estamos bajo la ley. No estamos antes de la ley. No estamos en la tribulación. No estamos en el milenio. Diferentes periodos de tiempo, diferentes dispensaciones. Hoy estamos aquí en el tiempo de la iglesia, muy cerca del rapto. Y Dios dio a Pablo la doctrina de hoy. No podemos agarrar de la ley otra doctrina o agarrar del evangelio de la tribulación o del milenio y forzarlo en nuestra doctrina de hoy. No funciona. Hoy la salvación es por fe, no por obras. Pablo dice claramente en Efesios 2, 8, 9, porque por gracia sois salvos por la fe. Y no de vosotros, no es por lo que hagamos. No de vosotros, es el don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Salvación hoy no es por obras, es por la fe.
Romanos capítulo 4, versículos 5 y 6 claramente nos enseña esto. Romanos 4, 5, 6. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es imputada por justicia. Como también David describe la bienaventuranza del hombre al cual Dios imputa justicia sin obras. No es por obras que somos salvos, es por fe. Vamos a Gálatas, capítulo 2, versículo 16. Mientras que estás buscando en YouTube, yo tengo videos. Uno se llama La doctrina de la imputación. Otro video tengo, el video sobre la doctrina de la expiación de sangre. Hablo de esto. Otro, el del evangelio, de cómo ser salvo de fe, no por obras. Gálatas 2:16 nos dice claramente que no es por obras que somos salvos, es por fe. Sin embargo, tenemos gente que dice, no, yo pienso que es por obras. Equivocados son, mezclado. Han hecho ellos mezclado partes de la Biblia que no debemos mezclar con nuestra dispensación. Otros dicen, no, es por fe que puede ser salvo, pero hay que tener obras también para no perder la salvación. Para ellos salvación por fe y obras. Pero la Biblia no dice así. La Biblia dice por fe sin obras. Y Gálatas 2:16, muy claro. No podemos hacerlo más claro que lo que dice aquí. Versículo 16 dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para que fuésemos justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley ninguna carne será justificada. No puede ser justificado o salvo por obras, porque esto era otra dispensación. ¿Por qué quieres mezclar la de otra dispensación con hoy? No podemos. Dios dijo que no. Hoy somos salvos en esta manera, en esta dispensación, por la fe. ¿Fe en qué? Hemos leído Romanos capítulo 3, versículo 25. Romanos 3:25 dice, por la fe en su sangre. Fe en su sangre. Es por fe en la sangre de Cristo que somos salvos. No por las obras de nosotros, es por confiar en la obra de Cristo. Porque Él tenía que derramar su sangre. Y solo es por la sangre que somos salvos, porque la sangre empieza el nuevo pacto. Y es por fe en la sangre que somos salvos. Sin embargo, tenemos gente equivocados que no entienden. Y es muy triste. ¿Cuál es el evangelio? Bueno, el evangelio habla de la sangre. Habla de cómo murió Cristo. ¿Y cómo murió Cristo? Por derramar su sangre. El evangelio es 1 Corintios 15, 1 al 4. Y tú puedes ir conmigo al evangelio. 1 Corintios 15, 1 al 4. Y dice que somos salvos por el evangelio. Versículo 2. Dice, sois salvos. Él declara el evangelio, versículo 1, dice, pero os declaro el evangelio. ¿Cuál es el evangelio? Versículo 3 y 4. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo yo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día según las Escrituras. Entonces Cristo murió. ¿Cómo murió? Derramó su sangre. El evangelio es su muerte, sepultura y resurrección. Está en el cielo el Señor Jesucristo según las Escrituras, y nosotros solo podemos entrar y llegar al cielo por medio de confiar en lo que Él ha hecho por nosotros, el evangelio. Es salvación por el evangelio, y el evangelio enseña de la sangre derramada, y la salvación es por fe en la sangre derramada. Romanos 1:16. Mire lo que dice aquí, Romanos 1:16. Porque no me avergüenzo. Oiga bien, no me avergüenzo del evangelio de Cristo. Al principio de este mensaje yo leí que Dios mandó que debemos estudiar con diligencia. Un obrero que traza bien para que no sea ¿qué? Avergonzado. Los que no entienden la Biblia y no trazan bien están equivocados y aún perdidos, porque no vienen a esto solo para ser salvos. Y algún día tienen que dar cuenta a Dios y serán bien que avergonzados.
Mi deseo de predicar este mensaje no es por odio. Yo no te odio, ¿verdad? Es porque quiero enseñarle bien. Yo quiero que sean salvos. Yo no quiero que nadie vaya al infierno. Por esto mi deseo era predicar bien cómo ser salvo, para que tú puedas entender. No debemos mezclar toda la Biblia en uno y tomar nuestra doctrina de esto. Debemos hacer divisiones, trazar bien. No podemos mezclar esto con esto, esto con esto. Debemos hacer las divisiones. Y cuando hagamos esto, miramos claramente la única manera de ser salvo es por confiar en Cristo Jesús. Mi pregunta es, ¿eres salvo? Si no, hay que aceptar al Señor Jesucristo como su Salvador antes que venga. Pienso que viene pronto al rapto. Tengo otro video en YouTube, cómo ser salvo. Te pido ver esto si tú no eres salvo. Gracias por ver este video. Nos vemos el otro domingo. Dios te bendiga. Adiós.